¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este modelo súper fácil, todo derechito, es ideal para principiantes. La delantera son dos partes iguales y la espalda es un cuadrado. Muy sencillo, se adapta fácilmente a cualquier talle, así que comencemos porque estoy segura de que les va a encantar. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Para este proyecto voy a usar 600 gramos de un hilado semigrueso que es uno de mis favoritos, una mezcla de lana, algodón y fibra, súper suave, precioso. Pueden hacer el pedido por WhatsApp, solamente en Argentina por el momento, y les mandamos el combo completo, va con un regalito. Con el hilado que ustedes hayan elegido, van a colocar 10 puntos. Yo les dejé un video de cómo me gusta a mí montar los puntos en el video del suéter viernes. No lo vuelvo a explicar lentamente porque se hace muy largo. 2, 4, 6, 8, 10. Pero si quieren verlo, está ahí en el suéter viernes. Entonces, como les decía, el hilado que ustedes eligieron y el número de agujas que corresponde a ese hilado. Yo voy a colocar 2 hebritas de este que es una mezcla de algodón, acrílico y lana, y agujas 7 milímetros, es lo que corresponde a estas 2 hebritas. Vamos a tejer el punto Santa Clara, que es todo punto derecho. Es el más sencillo del tejido a 2 agujas. Todo punto derecho. Meto la aguja, envuelvo y paso para el otro lado. Es el punto básico. Y se repite todo el tiempo lo mismo en todas las hileras. Por eso es el más sencillo. Nosotros en Argentina lo llamamos Santa Clara, pero sé que en otros países tiene nombres diferentes como punto bobo, punto viborita, cordón, musgo. Ahí termino y vuelvo a empezar exactamente igual. Todo punto derecho. Ahí, punto derecho. Todas las vueltas se repite exactamente lo mismo. ¿Y para qué hacemos este pedacito tejido con 10 puntos? Primero vamos a ver si la tensión del tejido, cómo queda, si la tensión nos gusta o si debemos tejer con una aguja más grande o más chiquita, porque eso va variando según el grosor del hilado y también va variando según cómo teja cada uno. Así que ustedes tienen que probar y si no les gusta cómo queda, tienen que cambiar de agujas a un número más grande o un número más chico. Entonces, la muestra primero la hacemos para ver si queda linda la tensión. Y segundo, fundamental, para saber cuántos puntos tenemos que colocar según la cantidad de centímetros que necesitamos cubrir. Ahí tejí. Ven que no es necesario tejer tanto tampoco, no le tengan miedo a la muestrita porque es muy importante. Ahí yo veo que me gusta cómo queda, me gusta la tensión, entonces mido. Tengo que mis 10 puntos son 9 centímetros. Bueno, tomo un papel y anoto. 9 centímetros son 10 puntos. Esto es lo importante. Esto es lo que a ustedes les va a permitir hacerlo con cualquier lana y con cualquier número de agujas. 10 puntos, en mi caso son 9 centímetros. Ustedes acá van a poner la cantidad de centímetros que les haya dado sus 10 puntos. Puede ser más, puede ser menos, no importa. Eso depende del grosor del hilado que estén usando. Tengo que 9 centímetros son 10 puntos. Yo quiero de hombro a hombro 72 centímetros. Entonces voy a hacer la siguiente cuenta. El número que está acá multiplicado
ahí va, por, y el número que da, el resultado, va a ir dividido acá. Es la regla de 3 simple. Entonces yo voy a hacer 72 por 10 dividido 9 y me va a dar la cantidad de puntos que tengo que colocar. Son 80 puntos. Estos 72 centímetros es la medida que yo quiero que quede de ancho la espalda. Medí de hombro a hombro, yo más o menos tengo unos 40 y algo de centímetros, pero la idea de este modelo es que caiga bastante, que quede ancho, que quede holgado. Así que con 72 centímetros me siento cómoda, ya tengo varios modelos de esa medida y me gustan, así que esa es la medida que tomo para la espalda. Se adapta perfectamente a talle S, M, L, es amplio, es casi talle único. Por ahí le pueden agregar 10 centímetros más para un XL, 82 centímetros, pero es prácticamente un talle único esa medida. Y para la delantera, la mitad. Para la espalda coloqué 80 puntos, que es más o menos 72 centímetros, 73 centímetros de ancho tiene mi espalda. Es un talle súper grande, así que se adapta para tanto small, medium, large, porque es sueltito, es oversize. Así que lo pueden usar para cualquier talle esta misma medida. A algunos le quedará más sueltito y otros un poco más al cuerpo, pero realmente se adapta a todos los talles. Son entonces, como les decía, 80 puntos, equivalente a 72, 73 centímetros, y de largo tejí 60 centímetros. Por supuesto que lo pueden hacer del largo que ustedes se sientan cómodas, que les guste. Yo les cuento las medidas del mío, pero ustedes lo van adaptando según lo que más les quede cómodo. Ahora vamos a cerrar los puntos de la forma tradicional, toda la espaldita. Tejemos el primero, tejemos el segundo y el que está atrás pasa por arriba del que está adelante. Así seguimos, sin ajustar demasiado, flojito. Cerramos todos los puntos que tienen en la aguja. Al terminar de cerrar, cuando nos queda el último puntito, lo que hacemos es pasar la lana por adentro y así lo trabamos. Siempre traten de dejar una hebra larga para poder coser, porque queda mucho más lindo cuando no tenemos que anexar hilo nuevo, sino que usamos este mismo para coser. Así que acá ya tenemos terminada la espalda. Son las dos delanteras, que son dos partes igualitas, y listo, cosemos y terminamos todo. Para las delanteras vamos a hacer dos partes exactamente iguales. Yo acá coloqué 40 puntos, que es el equivalente a 36 centímetros. ¿Ven? Ustedes van a colocar la cantidad de puntos que corresponda según el grosor del hilado que hayan elegido, pero si lo hacen con este mismo que tengo yo acá, así puesto doble, son 40 puntos. Tejí derechito, 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 60 centímetros. Y acá es donde voy a cerrar una parte para el hombro y voy a seguir tejiendo una partecita para formar el cuello. Voy a cerrar entonces, ven, tejo dos puntos y el que está atrás lo subo arriba del que está adelante. Y ahí voy cerrando, repito el mismo proceso, el que está atrás pasa por arriba envolviendo al que está adelante. Así, sin ajustar, voy a ir cerrando todos los puntos. Y voy a dejar acá 12 puntos para continuar tejiendo para el cuello. Acá tengo 12 puntos en la aguja, más este que tengo acá, así que voy a cerrar otro para que me queden 12. Ahí, 1,
sigo tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Les muestro cuánto es en centímetros por si lo están haciendo con otro hilado. Igualmente es aproximado, no tiene que ser exactamente esta medida. Más o menos 10, 11 centímetros vamos a seguir tejiendo para formar el cuellito smoking que se va a unir atrás de la nuca. Así que seguimos con estos 12 puntos que son más o menos 10, 11 centímetros, tejiendo en el mismo punto Santa Clara. Bien, ahí continuamos tejiendo unos 10 centímetros y vamos a cerrar por último estos puntitos del cuello. La otra delantera la vamos a hacer exactamente igual porque como este punto es reversible, no tenemos problema de ponerla del otro lado invertida. Así que las dos delanteras son igualitas. A esto les quiero mostrar a qué me refiero cuando les digo que como es reversible el punto, una delantera va a quedar para este lado y la otra va a quedar así para el otro lado, pero son exactamente iguales. Por eso vamos a tejer las dos de la misma forma, no cambiamos nada. Una va a ir de este lado y la otra va a ir de este lado. Eso nos permite hacerlo porque el punto es reversible. Vamos a tomar la aguja de coser y a unir el cuellito así. La parte que va a quedar a la vista va a ser esta. Este va a ser el derecho del tejido. Así que lo voy a coser ahí. Este va a ser el derecho del tejido. Yo coso siempre del derecho del tejido. Así que voy a ir cosiendo tomando un puntito de cada lado. Tomo un punto y un punto. Por atrás de la ondita, ahí engancho un puntito. Toda la hilera para que quede lindo. Vamos tomando un puntito de cada lado. Lo estoy haciendo para que se vea bien en la cámara y a mí me queda un poco lejos, pero bueno, ahí va avanzando. Van buscando ahí un puntito de cada lado y cosen hasta el final estos 12 puntitos o 10 centímetros más o menos que tenían ahí. Listo, ahí ya tenemos el cuellito unido. Ahora nos queda unir esta parte a la espalda. Colocamos la espalda en posición como para coser y lo que acabamos de unir del cuellito y las dos delanteras. ¿Ven? Acá tenemos una y de este lado, así con el cuellito, la otra. Es tan sencillo y queda hermoso. Ahora lo único que nos falta hacer es coser desde acá todo hasta acá, incluyendo esta parte del cuello. Se cose todo así derechito y coser los laterales dejando un huequito más o menos de 20 centímetros para el brazo. Pueden dejar 18 centímetros, dejar más, es a gusto de ustedes. Esto es un chaleco bien descontracturado que no tiene medidas exactas. La costura entonces sobre los hombros es la misma que acabamos de hacer recién en la unión del cuellito. Así que no es necesario que la repita, pero sí les voy a mostrar la costura cuando haga a los laterales porque esa tiene una pequeña diferencia. Así que ahí vamos entonces. Coso esto de punta a punta y vamos con los costaditos del chaleco.
También los voy a coser del derecho del tejido. Voy a tomar una sola de las dos hebritas que tengo para que no quede tan gruesa la costura. Así que esta no, voy a tomar una solita. Y voy a ir de un lado hacia el otro, tomando una ondita. ¿Ven que el punto tiene esta ondita? Es súper fácil para coserlo porque nos va marcando bien una ondita de cada lado. Paso por atrás de la ondita de un lado y voy a la que está enfrente. Rapidísimo y muy fácil. Siempre tomo una ondita y me voy a la que está enfrente. Y queda así. No hay que ajustar demasiado para que no quede tirante y nada más. Va solito. Queda súper lindo. Yo tengo 60 centímetros de largo total, así que por lo menos 40 centímetros voy a coser. Y ahí me lo pruebo a ver si quiero coser un poquito más para que quede más cerradita la sisa. Lo vamos viendo, pero mínimo ya sé que 40 centímetros voy a coser, así que sigo hasta poder probármelo y ahí decidir exactamente qué tamaño va a tener la sisa. Si ustedes quisieran agregarle mangas, pueden hacer las mismas que tejí en el suéter ondas, que es un suéter así todo derechito en este mismo punto, así que les va a servir esa explicación para tejer las mangas y transformar este chaleco en un saco, un tapadito súper abrigado. Voy a dejar este hueco y me voy a probar a ver si me gusta y si no, sigo cerrando un poquito más y listo. Terminado. Acá se los vuelvo a mostrar cómo queda puesto. Es muy fácil, muy práctico, muy ponible. Si quieren hacerlo para verano pueden usar un hilo de algodón. Yo en este caso elegí una lana calentita para invierno, pero se puede adaptar y darle múltiples usos. Antes de despedirme, quiero dejarles una pequeña muestra de los más de 300 videos que van a encontrar acá en el canal de forma gratuita. Tenemos en dos agujas, en crochet, siempre con la premisa de que sean modelos fáciles, que puedan adaptar a cualquier talle, explicado paso a paso, el tutorial completito para que puedan tejerlo y que les resulte sobre todo fácil. Así que los invito a que se suscriban para no perderse nada. Es totalmente gratuito y van a poder sacar seguramente más de una idea que les va a servir en su tejido. Les repito, tanto de crochet como de dos agujas. Les mando un beso y espero que nos veamos en el próximo tutorial. Chao.